La transmisión. Muy bien, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy a este primer seminario virtual de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, REPIT. Para quienes ustedes no estén familiarizados con REPIT, esta es una red que nace el año pasado, de alguna forma viene a cristalizar una comunidad epistémica de quienes estudiamos y quienes trabajamos en paradiplomacia e internacionalización territorial. La red de alguna forma empezó a conformarse allá en 2016 con Nahuel Odone, mi persona, que me presenté, que soy Mariano Álvarez. Empezamos trabajando con la convocatoria, lo que fueron unos paneles muy sencillos sobre paradiplomacia en el Congreso de la Latin American Study Association en Nueva York. Ahí empezamos conformando un grupo que luego volvió a reunirse 2 años siguientes, en 2018, en el mismo encuentro de LASA, pero en Barcelona. Ahí se sumaron al equipo Ray Freddy Lara, de la Universidad de Guadalajara, y Federico Trebuch, del Gobierno de Córdoba. Y empezamos a pensar en que era momento de que este grupo, de que esta comunidad epistémica tuviese encuentros propios, tuviese un encuentro donde pudiese desarrollarse, donde pudiese crecer. Y a razón de eso, sumamos al equipo también a José Niño, a Viviana Ávila, y nos planteamos realizar el primer encuentro de estudios sobre paradiplomacia e internacionalización territorial, que se desarrolló en diciembre de 2019 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y un día antes de que ese encuentro partiese, nos dimos cita, un grupo de vuelta de quienes estudiamos y quienes trabajamos en paradiplomacia, en el Palacio Ferreira para constituir la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial. Y esta red viene de alguna forma a no solamente tratar de difundir el conocimiento que hay sobre paradiplomacia, sino también a apoyar a quienes están comenzando a trabajar los temas, tanto desde el ámbito académico, es decir, quienes estudian, quienes realizan investigaciones, como desde el ámbito práctico. Muchísimas veces nos encontramos con que quienes están encargados de la internacionalización de los municipios o de los gobiernos intermedios se ven ante la difícil tarea de tener que plantear una política pública sin una red de apoyo que les permite el intercambio de experiencias o le permita contactarse con quienes también están trabajando estos temas en otros lados del planeta. Entonces, a razón de eso, conformamos la red. Esa red ha ido creciendo afortunadamente. Hoy tenemos la suerte de hacer nuestro primer seminario virtual en el cual vamos a tener 3 grandes hitos. El primero es darles a conocer a todos ustedes nuestro sitio web. A partir de ahora ustedes pueden acceder a repit.site, repit.site, que es el sitio web en el cual vamos a estar colocando el contenido de la red, en el cual ustedes van a poder encontrar el acta constitutiva, quiénes son los actuales participantes, quiénes estamos conformando el comité ejecutivo, y ahí vamos a ir subiendo paulatinamente el contenido que tengamos. Contenido que ya hemos ido adelantando a través de nuestro Twitter, que es donde ustedes pueden seguirnos y es que está actualizado de manera más frecuente, que es @e paradiplomacia. En primera instancia, entonces, eso, darles a conocer que ahora tenemos un sitio web en el cual ustedes van a poder acceder a la red. En segundo lugar, en unos instantes vamos a presentar el libro interactivo que recoge las ponencias y todo aquello que se presentó y se discutió durante el encuentro en Córdoba. Este libro que nos va a presentar Viviana Ávila van a ver que tiene un contenido muy interesante, presentado de una forma muy innovadora, y con ustedes van a poder acceder bien a todo lo que se discutió en Córdoba el año pasado. Y en tercer lugar, tenemos la fortuna de compartir este seminario con 2 grandes panelistas que nos van a estar hablando un poco de cómo repensar las categorías de análisis de la paradiplomacia, pero ahora en el contexto de la pandemia COVID-19. Es decir, estos 3 grandes eventos, en primer lugar, darles a conocer el sitio web, y en segundo ahora voy a pasarle la palabra a Viviana Ávila, que es doctora, es la coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos Locales y Actores, de Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara, y que nos va a estar presentando el libro interactivo sobre el primer encuentro de estudios sobre paradiplomacia e internacionalización territorial. Viviana, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes en este primer webinario, contenta de presentar este libro que si bien ya lo dice Mariano, es un formato innovador el que se presenta,
que tiene que ver mucho con esta lógica de esta interacción que hemos pretendido establecer a partir de la construcción de la red que ya ha presentado con detalle Mariano. Y la idea de presentarles el libro el día de hoy es, bueno, primero ver que esta propuesta de hacer un libro, digamos, nos ayudó a seguir dando pasos en torno a los objetivos que originalmente se propusieron para en la creación de la red, ¿no? La primera, que ya lo decía Mariano anteriormente, consolidar la comunidad epistémica de estudios paradiplomáticos e internacionalización territorial, pero también la otra, que creo que lo vemos muy claro en el documento, que es vincular al sector académico con el sector de la gestión, o sea, aquellos que de alguna manera estamos involucrados con la generación del conocimiento, pero también aquellos que lo llevan a cabo. Y lo vemos muy claro en este documento. Entonces, creo que estos dos objetivos se alcanzan a empezar a entrelazar en el documento que vemos en el libro, ¿no? El libro es un documento que es un punto de referencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos una cantidad impresionante de temas que todos convergen en esta línea de paradiplomacia e internacionalización territorial, pero que también de alguna manera nos ayudan a identificar puntos de interés en América Latina, pero que no solo son de América Latina, ¿no? Porque encontramos diversidad de temas que vinculan otras regiones en el mundo de estudiosos en América Latina. Otro de los objetivos de este documento es que es un documento de difusión, o sea, que se conozca qué se hizo en este encuentro, quiénes participaron en este encuentro, qué temas se abordaron en este encuentro y sobre todo tener la oportunidad de comenzar a vincularse a partir de la expertise de cada uno de los interesados, ¿no? Una parte interesante creo es la incursión de jóvenes investigadores en este encuentro que empiezan a denotar claramente el interés por este tema de asuntos paradiplomáticos y de internacionalización territorial que nos presenta, digamos, un nicho interesante que es también uno de los grandes objetivos de la red, ¿no? Entonces, el libro está más o menos dividido en términos temáticos en 4 áreas que son las que se establecieron a partir del Congreso. La primera, que tiene que ver con experiencias comparadas en estudios de paradiplomacia. La segunda, con desafíos de la internacionalización territorial para la gestión local y regional. La tercera, con economía política e internacionalización territorial. Y la cuarta, distintas formas de paradiplomacia. En números, podríamos decir que en este texto encontramos 2 días de sesiones, 2 conferencias magistrales, 1 mesa redonda, 3 mesas de diálogo, 6 paneles de investigación y 3 presentaciones de libros, ¿sí? Con la participación de 30 ponencias, de 23 instituciones, que eso de verdad es realmente interesante destacar, que 23 instituciones de diferentes espacios de América Latina y de España hayamos logrado converger en ese momento en específico, y es muy evidente a lo largo del documento. También aparecen agencias públicas, instituciones, organizaciones, que nos muestran que no solo es el interés académico, sino el espacio de la gestión también, que incursiona, digamos, en esta dinámica de interacción. Otra de las cosas importantes que creo que hay que destacar es, primero, el formato, ¿sí? El formato, de verdad, es un formato realmente amigable, sobre todo para las nuevas generaciones que todo lo buscan y lo encuentran en la web, ¿sí? Es amigable, es innovador, y lo más interesante es que no solo es el texto, o sea, te presenta el texto, pero también la posibilidad de que el audio, la posibilidad de descargar la información si te interesa, y sobre todo la parte en la que tú puedes vincular tus intereses de investigación o tus intereses a partir del espacio en el que te encuentras realizando gestión o tus intereses recién formando a estudiantes, digamos, y a partir de eso lo puedes identificar al experto y vincularte con la página web, y en la página web encontrarás el currículum y el contacto, y entonces empezar a generar, digamos, toda esta red de colaboración.
Entonces, es un libro interesante que los invitamos a que lo lean, a que lo revisen, lo pueden ir descargando por partes si les interesa, lo pueden ir escuchando si les interesa por partes, pero sobre todo los invitamos a que vayan, lo lean, ¿sí? Y evidentemente, bueno, pues si en algún momento es posible, nos retroalimenten. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, Viviana. Bien, entonces ya pueden acceder al libro. El libro lo van a encontrar también en nuestro sitio web repit.site. A continuación, entonces, tenemos el panel de expertos en el que van a exponer Javier Sánchez Cano y Esther Ponce Adame, y que va a estar coordinando otro miembro del Comité Ejecutivo de Repit, que es el doctor Nahuel O'Donnell, jefe de promoción e intercambio del Instituto Social del Mercosur e investigador asociado de la Universidad de las Naciones Unidas. Nahuel, por favor, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, dando continuidad con el programa que nos hemos fijado, damos inicio al panel Revisitando la Paradiplomacia en tiempos de pandemia, aportes sectoriales y cambios estructurales. En perspectiva histórica, las pandemias, así como los desastres naturales, han contribuido a la creación y al perfeccionamiento de distintos esquemas de cooperación internacional al desarrollo. COVID-19 no parece ser la excepción, ya que ha permitido una rápida reconfiguración de diferentes formas de cooperación que desafían nuestros esquemas más tradicionales, incluso al analizar aquellos vinculados a los gobiernos locales y regionales. Contamos con fenómenos sur-norte, por ejemplo, vale la pena poner de relieve el papel de Cuba en esta pandemia y el apoyo que brindó a Italia y otros países europeos, y también esquemas sur-sur, ya sea desde los estados centrales, podemos pensar aquí en el papel de la cooperación de China en términos globales, o el regreso de la cooperación médica cubana a Brasil nuevamente, como por ejemplo, pero también desde los gobiernos locales a través de los hermanamientos y las articulaciones en red. En este sentido, es necesario también observar cómo numerosas ciudades y provincias de nuestra región han desempolvado viejos acuerdos de hermanamiento con ciudades y provincias chinas. Recientemente, por ejemplo, colegas como Federico Trebuch, Paulina Astroza o vos mismo, Mariano, mencionaban cómo la provincia argentina de Córdoba recurrió a su acuerdo de hermanamiento con la ciudad de China de Chongqing para recibir material sanitario, o la región chilena de Biobío, nos recordaba Paulina Astroza, hizo valer su acuerdo de larga duración con la provincia china de Hubei para acceder a mascarillas indispensables para combatir en esta pandemia. De igual forma, la ciudad chilena de Concepción, por ejemplo, puso rápidamente en valor su acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Wuhan, que desde el 2014 permitió consolidar relaciones de intercambio y colaboración, tanto en términos económicos como académicos. En términos de cooperación desde lo local, las redes de ciudades también han consolidado un espacio importante. Numerosos webinarios trataron la agenda de la emergencia desde lo local, y poco a poco comenzaron también a proponer políticas para diseñar una agenda de la recuperación. Ciudades y gobiernos locales unidos y ONU Habitat desarrollaron experiencias de aprendizaje en vivo, Beyond the Outbreak, abarcando temas conexos con la pandemia, como el desarrollo social, la vivienda, personas en situación de calle, transporte urbano, negocios locales, prevención de la violencia de género o intrafamiliar, minorías LGBTIQ, entre otras dimensiones. Otras redes también se han articulado rápidamente, como Mercociudades, Metrópolis, ALAS, C40, que desde diferentes perspectivas y con diferentes enfoques han organizado actividades en línea. Una primera observación que surge casi de manera natural y que vamos a conversar con quienes nos acompañan en este panel, es si esta pandemia permitió una suerte de democratización de la paradiplomacia. Ya no es necesario viajar para participar de las múltiples actividades, reuniones organizadas por las redes de ciudades. Pero, claro, al mismo tiempo, numerosos gobiernos locales y regionales de nuestra América Latina enfrentan, por supuesto, una enorme brecha digital para poder mantener su performance de participación en estos espacios. Queremos entonces repensar las categorías de análisis de la paradiplomacia en el contexto de COVID-19. Por eso justamente nos proponemos revisitarla,
La pregunta es entonces, ¿por qué revisitar? Porque consideramos que es necesario volver a inspeccionar o a revisar algo que ya conocemos, pero desde un nuevo lugar. Y para esta actividad nos acompañan Esther Ponce Adame, conectada desde México, y Javier Sánchez Cano, conectados desde España. Esther Ponce Adame es la fundadora y directora ejecutiva del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, CGCID, con sede en la Ciudad de México, e integrante fundadora de la Red Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo, la REMEXID, y aprovecho este espacio para saludar a todos los y las colegas que forman parte de la REMEXID, que siguen también de cerca las actividades de nuestra red REPIT. Y nos acompaña desde Barcelona Javier Sánchez Cano, que es jefe del Servicio de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, y asimismo es investigador asociado al Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona y vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España. La dinámica de este segmento, antes de darle la palabra a mis queridos colegas y amigos, es la siguiente. Haremos una serie de preguntas a nuestros especialistas con el objetivo de intercambiar ideas, revisitar la paradiplomacia e identificar si la pandemia COVID-19 realmente constituye una oportunidad para la paradiplomacia y la internacionalización territorial a través de la explosión de distintos canales de diálogo multiactor. Obviamente, nadie conoce a ciencia cierta cuál será el estado de situación post-COVID. Yo suelo hablar del estado de situación post-COVID porque odio el concepto de nueva normalidad, así que preferiría que nos conservemos en esta línea argumental, y si no, por supuesto, la podrán contrarrestar con sus ideas. Pero sí me parece muy oportuno, si bien nadie conoce, reitero, a ciencia cierta cuál va a ser el estado post-COVID, es para nosotros fundamental comenzar a hacernos algunas preguntas en conjunto, comenzar a revisar nuestras ideas. Les pido entonces, por favor, a los panelistas que consideren un tiempo promedio de 4 minutos para cada una de las preguntas, ya que tendremos más o menos 50 minutos para el diálogo conjunto. Una pregunta muy sencilla para comenzar, si quieres comenzamos contigo, Esther, y después seguimos con Javier. Bueno, ¿qué hemos aprendido o qué hemos visto con esta pandemia con relación a la paradiplomacia? ¿Ya nos podemos hacer esta pregunta en sí misma o todavía es un poco pronto? Te doy la palabra, Esther. Necesitamos el micro, por favor. Ahora sí. Ya. Bueno, antes que nada, buenos días y buenas tardes a Javier por allá por España, en Barcelona. Doy las gracias también a la maestría Viviana, ¿no? Ávila, a Nahuel, a Mariano y a todos los que integran esta gran iniciativa que realmente felicito, que es la REPIT. Y bueno, y contestando la pregunta de Nahuel, yo creo que finalmente ya veníamos de un proceso reflexivo, un proceso que requería de una reflexión y análisis previo a la pandemia, y eso yo creo que es importante decirlo. Es decir, la pandemia lo que provocó a nivel de las relaciones internacionales en general, pero también obviamente a nivel de las relaciones entre ciudades o de esta actividad o acciones de carácter internacional que llevan a cabo los gobiernos locales, las regiones, las ciudades, los municipios, etcétera, en realidad ya nos veíamos en una situación que espero que toquemos más adelante, en una crisis, digamos, en muchos sentidos. Una crisis, por ejemplo, del multilateralismo, una crisis realmente de problemas sociales, ambientales, económicos, etcétera, ¿no? Atravesábamos ya por una economía a nivel internacional con con una economía enferma, diría un colega por ahí nuestro aquí en México. Entonces, en ese mismo contexto, las relaciones internacionales entre las ciudades y la internacionalización de los territorios locales empezaba también a entrar en una especie de cuestionamiento. Nosotros observamos en años muy recientes cómo se iban cerrando, por ejemplo, oficinas de asuntos internacionales en algunos países, ¿no? de gobiernos locales.
Y eso también a varios de nosotros que estudiamos estos temas nos hacía preguntarnos qué está pasando. O sea, lo internacional, ¿en qué momento ha dejado de ser un tema prioritario, por ejemplo, en las agendas locales? Esto se explica desde desde muchos factores. Uno podría ser procesos de recentralización que ya estábamos viviendo, por ejemplo, en particular en América Latina, pero que también de alguna manera en Europa estaban viviendo estos procesos. Teníamos una crisis de los municipios, esta idea bucólica que muchos de nosotros como municipalistas teníamos, ¿no? Alrededor del gobierno local. Realmente empezábamos a enfrentarnos a problemas de corrupción, de falta de confianza de la ciudadanía, de falta de transparencia, de seguridad, en fin, de una serie de situaciones que conllevaron también a un cuestionamiento a estos gobiernos locales. Yo creo que todo esto, ¿no?, fue de alguna manera generando una especie de amalgama que conllevó entonces a finales del año pasado justo a replantearnos esta idea de efectivamente la internacionalización hay que fortalecerla, seguimos en procesos fuertes de internacionalización de las ciudades o habría que repensarla. Y después viene la pandemia, ¿no? La pandemia en las primeras semanas, los gobiernos locales como los gobiernos nacionales se ven en la necesidad de responder a la emergencia y ahora estamos en la etapa hacia la mitigación, que finalmente conlleva primero a respuestas obviamente mucho más de carácter interno. Pero esto mismo, o sea, la necesidad, por ejemplo, de moverse de una manera mucho más rápida, de dar respuestas a lo que tú decías, a la necesidad de insumos médicos, a la necesidad, por ejemplo, de generar acciones muy innovadoras que respondieran a las grandes problemáticas que estaba pasando la ciudadanía frente a este tema de distanciamiento social, los impactos que esto tenía, conllevó entonces a que las mismas ciudades empezaran a generar o a incentivar o a reactivar estas redes, ¿no? Esta actividad a nivel internacional, esta colaboración con otras ciudades y a nivel también de su trabajo en redes de ciudades. Entonces, desde mi perspectiva, después si quieres ahondamos ahí porque no sé si ya me pasé los 4 minutos, desde mi perspectiva, la pandemia de alguna manera colocó en un nuevo escenario de oportunidad a las ciudades en su trabajo a nivel internacional. Y me parece que eso es bien interesante decirlo, ¿no? La manera finalmente como se ha logrado generar procesos de colaboración y de cooperación entre ciudades, desde reuniones vía plataforma Zoom como esta o desde otro tipo de plataformas donde las ciudades de pronto gestionan ayuda, gestionan también la compra, también hay que decir, no todo a nivel de la cooperación o de la colaboración, sino de la compra de insumos médicos y una serie de materiales que se requieren para estas circunstancias, eso es importante. Entonces creo que de alguna manera nos coloca también ahora en un momento de oportunidad justo para lo que ustedes están diciendo, de repensar hacia dónde en este escenario podemos plantear la acción internacional de las ciudades y la paradiplomacia en este sentido. Muchísimas gracias, Esther. Javier, continuamos con vos. ¿Qué hemos aprendido entonces con esta pandemia en relación con la paradiplomacia? ¿Es una oportunidad, como nos mencionaba Esther, o cuál es tu visión del fenómeno? No lo sé. La verdad es que Esther nos ha dado unas cuantas pinceladas muy ricas muy rápidamente. Está muy bien, ¿no? Bueno, empiezo como ella agradeciendo la oportunidad de participar en esta primera o una de estas primeras actividades de nuestra red. Yo me siento también parte de este espacio. Estoy muy contento de que finalmente esto haya tomado forma. Ya lo comentamos en Córdoba. Ha sido una idea que vosotros la habéis conseguido cristalizar y yo personalmente le había dado muchas vueltas, ¿no? Junto con algún otro colega que ya no está por aquí. Magnífico que podamos empezar. Para contestar o para intentar contestar, yo creo que hemos visto algunas cosas, ¿no? La que más me llama a mí la atención es esta valentía de las ciudades, de las regiones, que en momentos de complicación, con líderes que conocéis perfectamente, que en este caso están sobre todo en América, como son Trump y Bolsonaro, más bien negacionistas, ¿no? Han tomado el mando, han tomado posiciones, han intentado hacer las cosas lo mejor posible, no les ha temblado el pulso a la hora de contradecir a sus propios gobiernos. Y yo creo que aquí la dimensión internacional ha sido, como siempre, la que nos ha permitido una alianza un poco más robusta, más sólida, la que ha dado un poco de oxígeno a estas personas, ¿no? Que han estado al frente de ciudades y de regiones, que han trabajado en condiciones bastante adversas y que se han podido fortalecer políticamente los unos a los otros con relación a, en unos casos, plantar cara
al gobierno central que no hacía lo suficiente, en otros casos aprender, trabajar juntos. Yo he tenido una percepción de una paradiplomacia frente a la pandemia, como mínimo desde una perspectiva un poco europea, un poco quizá española, catalana, donde la paradiplomacia local, regional, esta es mi visión, no la he visto tanto como algo que ha servido realmente para internacionalizar los servicios de salud, internacionalizar la investigación. Yo creo que esto un poco ya iba por su lado. No sé si los hospitales, la gestión pública de la sanidad de Barcelona ha necesitado de las redes paradiplomáticas para hacerlo mejor. Seguramente un poco, pero no creo que haya dependido de esto. Pero sí que he vuelto a ver la vieja paradiplomacia del espacio del diálogo y del apoyo político de los alcaldes y de las alcaldesas. Y en ese sentido, esta democratización de la que hablabas tú, Nahuel, me interesa porque también es ver a otras personas al lado de alcaldes y alcaldesas hablando de la gestión internacional de la pandemia, de las condiciones de cada uno de nosotros frente a este problema, de cómo nos apoyamos para hacerlo mejor. Yo he tenido ahí la percepción de una paradiplomacia muy convencional, donde en un momento de complejidad y de incertidumbre, los alcaldes conectaban entre ellos, se arropaban y de forma muy horizontal conectaban para ver qué más podían hacer. En el caso de CGLU, que tú comentabas, Nahuel, ha sido un éxito, ha funcionado muy rápidamente. Se ha visto muy claramente cómo había esta necesidad, estas ganas, este impulso para conectar y para aprender juntos, ¿no? Toco muy rápidamente algo que nos decía Esther y que a mí me interesa. Yo creo que es verdad que hay una dimensión de crisis, ¿no? Una dimensión de crisis. Yo creo que es una crisis quizá un poco diferente en el caso europeo y de América Latina. En Europa lo que llamamos cooperación descentralizada está más diversificada y se expresa por canales a veces diferentes, ¿no? En relación con la Unión Europea, la cooperación, no siempre a eso lo llamamos paradiplomacia y no todo tiene la misma crisis, no tiene el mismo nivel de crisis, pero sí que es verdad que hemos experimentado un cierto desprestigio de lo que podemos llamar la diplomacia de ciudades, que conecta con algo que yo creo que es importante, y es que estamos aprendiendo en estos años que la importancia de la ciudad, en la que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? La ciudad tiene que ejecutar el 69% de los ODS. Vivirán no sé cuánta parte de la población mundial dentro de muy pocos años. La ciudad sabemos que es importantísima. Y pensamos que esta importancia relativa de la ciudad de forma muy natural transportaría al gobierno local al centro del gobierno mundial o de la gobernanza global, ¿no? Seríamos más significativos, más sustantivos, más importantes por el hecho de ser nosotros, y digo nosotros con este plural un poco de toda la gente que nos interesa esto más que lo gestionamos, ¿no? Ser este ámbito local el importante por el hecho de que las ciudades son más importantes. Yo creo que lo que estamos experimentando también es que los asuntos urbanos se han globalizado y se han metido en ellos muchos otros actores y no siempre los alcaldes son los más importantes. Entonces aquí de nuevo hay una cierta necesidad de una actividad paradiplomática un poco asertiva, un poco afirmativa, un poco luchadora para reclamar esta centralidad del gobierno municipal en relación a la ciudad. En relación a esa ciudad que tiene los clubes de fútbol, que tiene las empresas, que tiene los bancos, tiene muchísimas cosas. La ciudad es algo importante. El alcalde o la alcaldesa que la representa no siempre lo es de la misma manera, ¿no? Y yo esta diplomacia asertiva de la necesidad de la importancia o de la necesidad de reivindicación del representante político de la ciudad la veo bastante vigente. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos quedamos todavía en lo que es la agenda de la emergencia, digamos, que permitió el surgimiento de lo que estabas describiendo, ¿no? Una paradiplomacia más asertiva, un rol de los gobiernos locales y especialmente de los gobiernos locales de carácter urbano dentro de la emergencia, y a su vez cómo empiezan a jugar, ¿no?, con este papel en términos de construcción de esquemas de diálogo para fortalecer la gobernanza global que, por supuesto, nos desafía esta pandemia a construir. En este sentido, y siguiendo, reitero, en este contexto, ¿no?, ¿cuáles serían, según ustedes, las variables que necesitaríamos sumar las y los investigadores que trabajamos en temas de paradiplomacia e internación territorial para analizar mejor, para comprender mejor este contexto que ambos han descrito también? Esther, ¿qué nos podrías proponer?
Mira, yo creo que en ese sentido una primera tarea que a mí me ha surgido a partir de pues, todos estos meses de confinamiento, pero que en medio del confinamiento me ha tocado ser parte de una variedad de webinars y de diálogos con gobiernos locales y también en el marco también de espacios de investigación. Lo que yo creo que primero tendríamos que hacer nuevamente es, desde grupos como este, reflexionar sobre el significado efectivamente de la paradiplomacia, de la internacionalización de la acción internacional, ¿no? A mí, ahora con todo esto que hemos vivido, me he replanteado, por ejemplo, muchos de aquellos factores que nosotros estudiamos al inicio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar estos temas a finales de los años 90, yo recuerdo que nuestro referente siempre eran la globalización, la democratización, la descentralización, esta idea de ciudad global, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en América Latina, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales y de esta idea de la dimensión internacional de los gobiernos locales, pensábamos mucho en función de esas ciudades globales, cuando realmente estamos hablando de procesos ya de crisis en las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades ya también como un repositorio, como esos espacios donde territorialmente se evidencian mucho de estas problemáticas que ahorita han salido, bueno, que se han evidenciado mucho más, que es la gentrificación, estos grandes problemas de desigualdad, de la precarización del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, en esta reflexión yo decía, tenemos que cambiarnos nos tenemos que cambiar, yo creo que las preguntas a partir de definir los problemas de manera distinta. Y con ello entonces también las soluciones o las aportaciones que podamos hacer a ello, ¿no? Entonces creo que un primer ejercicio que tendríamos que hacer es efectivamente analizar qué sí sigue, o sea, no es que todo lo echemos, pero qué es lo que sí continuaría de todo este marco reflexivo y de todas estas investigaciones y generación de productos académicos, etcétera, que hemos hecho a lo largo de todos estos años, y qué realmente habría que replantearnos o sea, qué preguntas habría que reformular, ¿no? Para explicarnos esta cuestión. Una de ellas, y esto me lleva también entonces a hablar, por ejemplo, de esto que decías al inicio de lo que ha significado la pandemia, por ejemplo, a nivel de disminuir o eliminar en muchos casos los viajes, por ejemplo, que era una variable importante en los presupuestos de las oficinas de asuntos internacionales, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando uno bueno, yo luego mido capacidades institucionales a nivel de gobiernos locales en estos temas. Y una, por ejemplo, variable siempre es justo la conexión a Internet, ¿no? La capacidad, las posibilidades o no que tienen las oficinas de asuntos internacionales para poder establecer llamadas en línea, videoconferencias, etcétera, etcétera. Y siempre nos damos cuenta que, aunque aunque ahorita para nosotros sea algo que no creíble, la realidad es que ahí muchas veces teníamos problemas a nivel de las oficinas de asuntos internacionales, ¿no? O sea, no solamente a nivel de los viajes, sino en esta conectividad que tú decías, por ejemplo. Entonces, me parece que desde ahí tendríamos que analizar, yo creo que esto también es una oportunidad, y otra vez lo coloco en ese sentido, porque sería muy interesante y una tarea que invito a que hagamos desde espacios como este, es analizar, por ejemplo, qué es lo que ha pasado durante estos meses a nivel de las oficinas de asuntos internacionales, cómo han ido atendiendo, por ejemplo, la emergencia, qué papeles, qué roles les ha tocado realizar, ¿no? En dónde han tenido que cambiar, ¿no? O sea, las competencias o las acciones cotidianas que hacían o que cumplían en el marco de las relaciones internacionales o de sus oficinas, de pronto han tenido que dejar un tanto de lado para priorizar, obviamente, todo el asunto vinculado a la emergencia, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha seguido, no? Y qué se ha fortalecido de lo que ya venían haciendo a partir de este momento. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar a pensar y a repensar la paradiplomacia en las distintas formas como esta se manifiesta, y también, por ejemplo, como bien decía Javier, por ejemplo, la cooperación descentralizada, y no solamente la descentralizada, aquella en la que las ciudades o los gobiernos locales participan con otros actores
y no necesariamente a nivel de redes o con homólogos de redes de ciudades o con homólogos de otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podríamos pensar. Muchísimas gracias, Esther. Entonces, de alguna manera, revisar las variables analíticas vinculadas a estos cambios y continuidades en el marco de reflexión de la paradiplomacia y haciendo foco especialmente, quizás a nivel micro, en el análisis de las oficinas de relaciones internacionales de nuestros gobiernos locales y regionales para ver, bueno, qué modificaciones sustantivas, ¿no?, han debido llevar a cabo a lo largo de este último periodo. Javier, ¿qué podríamos incorporar en este análisis? O debatir, o rebatir. O rebatir, no. Claro, yo he hecho mi itinerario se parece al que describía Esther. Yo creo que a finales de los 90 hay algunos datos, ¿no?, que nos atraen hacia la reflexión paradiplomática. Esther apuntaba uno que es la parte más sociológica, ¿no?, la creación de esta idea de ciudad global, esta nueva problemática. Hay una parte más politológica y más de relaciones internacionales que tiene que ver con los actores internacionales, la crisis del Estado como actor internacional o la crisis del Estado como único actor internacional, el transnacionalismo, el estructuralismo, etcétera, etcétera. Una y otra, ¿no?, las dos variables se parecen mucho porque a donde nos llevan es a una visión relativamente clásica de las relaciones internacionales y de la diplomacia, donde lo que circula es poder. Los estados ya no son tan poderosos, las ciudades ahora son más poderosas porque son ciudades globales, sedes de grandes industrias, sedes de decisiones de inversión, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a tener una especie de nuevo actor internacional que se llama ciudad y que va a luchar con los estados por la voz, etcétera, etcétera. Esto es una agenda totalmente convencional y clásica de la paradiplomacia y también es una forma de entenderla. Es una forma de entender, una forma de pensar en un nuevo actor internacional que disputa a los estados un espacio de suma cero que se llama acción exterior. Lo que pasa es que yo creo que, personalmente, yo cuando empiezo a mirar las ciudades, lo miro con este punto de vista, que es el punto de vista del realismo de relaciones internacionales con un punto de liberalismo, pero de las relaciones internacionales, que tiene que ver con las nociones fuertes de actor internacional, qué es un actor y qué no. Yo preguntaba, ¿las ciudades son actores? Digo, bueno, si lo que hacen tiene importancia en términos de redistribución de poder, pues sí. Entonces, miras y no ves del todo que esto resuene bien en una agenda clásica y con el tiempo te das cuenta de que más bien, ¿no?, la paradiplomacia conecta, yo creo, con otra cosa. Y esta otra cosa, al menos este es mi punto de vista, es, digamos, la dimensión internacional del gobierno de la ciudad. Pero no tanto el cambio de las reglas de juego, no tanto la proyección del poder, no tanto ni siquiera el interés nacional o el interés de ciudad, sino más bien una dimensión fina y sofisticada que tiene que ver con cómo la ciudad mejora su autogobierno y conecta con otras ciudades, con su propio país y con lo internacional o lo regional, ¿no?, en el contexto cada vez más exigente de la globalización. Para mí, desde un punto de vista raso, que es el mío, porque yo trabajo bastante en esto, lo veo con bastante claridad. Veo con bastante claridad que cada vez más el paradiplomático no es tanto una persona con idiomas que atraviesa la frontera entre ciudades y entre regiones y que domina este ámbito caótico, digámoslo así, o anárquico, ¿no?, de la sociedad internacional, sino más bien que el paradiplomático se está volviendo hacia tareas que tienen mucho más que ver, en este caso, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible muy claramente. Somos intérpretes de los ODS en casa, los explicamos e intentamos que la gente los entienda y los aplique y que sea un marco. Pero esto es un trabajo que cada vez es más doméstico y que tiene más que ver con la dimensión global o la dimensión local de los problemas globales. Dicho de otra manera, el espacio de lo urbano, las coordenadas en las que se desarrollan las políticas públicas urbanas, la política de transporte, la política de igualdad, la política de promoción de la ocupación, etcétera, que a veces han tenido un tope en el Estado central y a veces en la propia ciudad, ahora son cada vez más la manifestación de algo que tiene unas coordenadas mucho más amplias y que tiene, no sé yo si centros de decisión, pero que tiene una forma que no solo ocurre en lo urbano ni en lo nacional, sino que tiene manifestaciones en lo local y decisiones y formas de trabajo que tienen muchas dimensiones, ¿no? Para mí la diplomacia sobre todo es estar en mejores condiciones de servir esta dimensión no solo local
de las políticas públicas locales. Cuando entra el COVID, ¿no? Entonces, este es mi punto de vista. La variable para mí importante hasta ahora es cómo entendemos, cómo contribuye la paradiplomacia, no solo, digamos, a estas relaciones internacionales de ciudad, no solo a la promoción comercial, la promoción cultural, sino más bien a la construcción de estos bienes públicos globales. ¿Cómo funciona la paradiplomacia dando orden a este sistema? Para mí esto era un poco la gran necesidad de transformación o de integración de nuevas variables en la dimensión de los estudios paradiplomáticos. Es posible que en la dimensión COVID cambie un poco este escenario, ¿no? Porque yo no sé si las ciudades van a competir, pero sí que van a tener necesidades fuertes de recursos para financiarse. No me imagino que ahora vayan a competir más en la atractividad, porque esto no me parece suficientemente sustantivo. Pero es posible que ahora, en la agenda política concreta de nuestras ciudades y de nuestras regiones, lo que tengan encima de la mesa sean problemas urgentes que tengan que ver con financiación de servicios públicos, de servicios que tienen que ver con la parte médica, de apoyo a las personas que se han quedado sin trabajo, de apoyo a los negocios que están entre abrir y cerrar. Esta va a ser la agenda política de los alcaldes. La dimensión internacional de esto, ¿no? Yo creo que pasa por Madrid, ¿no? O que pasa por Buenos Aires. Es decir, que es difícil que vayamos a Naciones Unidas para que tengamos más recursos públicos de nuestros estados. Por lo cual yo aquí veo una dimensión, un trabajo paradiplomático donde los marcos globales por un momento quizás sean un poco menos importantes y los marcos que tengan más que ver con la efectividad de ese trabajo local, ¿no? Que tengan o no dimensión internacional, pero todo va a estar bastante condicionado, en mi opinión, a servir a estos problemas urbanos, locales, que van a ser muy, muy importantes a partir de este momento. Bien. No, muchísimas gracias, Javier. Bueno, ambos han introducido elementos sumamente importantes que iremos retomando a lo largo del diálogo, porque han sido muchos, reitero, y que los queremos poner en valor cada uno en su contexto. Antes de iniciar este webinario con un colega de la red, con Federico Trebuch, bueno, justamente hablábamos sobre un poco la capacidad de consenso que tiene el paradiplomático, aquel que desarrolla esta actividad de paradiplomacia, para construir pactos territoriales, redes territoriales que permitan de alguna manera la satisfacción de algunas demandas que van emergiendo en el territorio. Y yo creo que lo que ustedes están mencionando nos vincula mucho con esa dimensión sociológica inicial, de alguna manera, que también nos estaba presentando Esther Ponce. Y ya entrando más en lo que va a ser el rol de la paradiplomacia en la agenda de la recuperación post-COVID. ¿Volveremos a una paradiplomacia más de tipo económica, centrada en la atracción de inversiones, de recursos económicos, también en el fortalecimiento de capacidades para garantizar servicios públicos que han entrado en crisis en este contexto? O, bueno, ¿cuáles van a ser las características principales de la paradiplomacia en el escenario de la recuperación, en el escenario post-pandemia? Yo creo que esta es una pregunta también interesante y que conecta un poco con lo que decía Javier. Me parece, y bueno, que efectivamente la paradiplomacia y en sí la agenda internacional de las ciudades, de alguna manera, tiene que estar basada en los intereses y en las problemáticas a nivel de los territorios, a nivel local, ¿no? En un proceso ideal donde efectivamente obedezcan a una agenda de carácter público, ¿no? Donde hay intereses a nivel, obviamente, de los gobiernos, pero también de los otros sectores que interactúan en ese territorio. En este sentido, y dadas las condiciones en las que los gobiernos locales en general se van a afrontar y que ya están afrontando a partir de la pandemia, el escenario es bastante complejo y ahí la paradiplomacia o la acción internacional que los gobiernos locales lleven a cabo tendrá que ser una herramienta que ayude, por ejemplo, a problemáticas que ahora les enumero, a problemáticas que ya están enfrentando y que se van a ver mucho más, que se van a incrementar en los meses que vienen. En un ejercicio que hicimos en el marco de una red de la cual también soy parte, que se llama el IGLOM, ¿no? Que es una red justo de investigadores en gobiernos locales mexicanos, en una serie de conversaciones que hemos tenido con algunas autoridades a nivel local aquí en México,
parte de las problemáticas, por ejemplo, y de los retos, cuando nosotros les preguntábamos, bueno, ¿cuáles son esos retos, por ejemplo, post-COVID, ¿no? Que ustedes están enfrentando o que van a enfrentar? Bueno, hay un problema de reactivación económica, por ejemplo. ¿Cómo se van a rediseñar? Esta idea del rediseño de la ciudad a partir de las nuevas condicionantes que vienen en esta etapa llamada nueva normalidad, y que a mí tampoco me gusta, y por eso sigámonos refiriendo a post-COVID, pero que van a implicar el rediseño en muchos sentidos de la planificación urbana como tal. Por ejemplo, el repensar y el entonces empezar a colocar estas ideas de modelo de ciudad a partir de la habitabilidad, ¿no? Que eso es uno de los temas más graves que de alguna manera se nos han manifestado en este periodo. El tema también de los espacios públicos, o sea, cómo reconfiguramos esa idea del espacio público, de la movilidad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo creo que es más bien por ejemplo, desde un lado, desde la cooperación descentralizada, donde los gobiernos locales pueden de alguna manera, y como ha sucedido históricamente, generar procesos de intercambio de mejores prácticas y mejorar prácticas, ¿no? A partir de la experiencia en conjunto, digamos, para dar respuestas a esta serie de problemáticas, ¿no? Tenemos el tema también de la falta, por ejemplo, de competencias que los gobiernos locales en general, en América Latina, pero también en Europa, tienen, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? De bienestar. Ahí, por ejemplo, es importantísimo que a nivel ya de otro espacio de la internacionalización y la paradiplomacia de los gobiernos locales se coloque en el centro de la discusión, por ejemplo, de las agendas a nivel global. Es decir, yo lo que apostaría es que a partir de las experiencias y problemáticas que los gobiernos locales están viviendo en sus propios territorios, en sus propios espacios territoriales, se pudiera conformar una agenda, por ejemplo, que efectivamente conllevara a mejorar competencias, capacidades, etcétera, de los gobiernos locales a problemáticas que ahorita se han visto incapacitados de poder dar respuestas porque no tienen ni los recursos, ni las atribuciones, ni las capacidades para hacerlo. Entonces, me parece que en esta idea del post-COVID, algo que habría que empujar es justo el papel que a nivel de diálogo político y de incidencia pueden tener los gobiernos locales para lograr, por ejemplo, reescribir agendas, ¿no? Globales de desarrollo. La propia nueva agenda urbana, por ejemplo, o la Agenda 2030, ¿no? Donde vamos a tener muchísimos problemas como región para su cumplimiento. ¿Qué habría que replantear a partir, por ejemplo, de lo que estamos viviendo o de lo que están viviendo los gobiernos locales, ¿no? Otra cuestión que yo creo que también será importante es la propia discusión que se da al interior de los países, ¿no? Y ahí a lo que nos estamos enfrentando es una falta también de protagonismo local, por ejemplo, tanto a nivel de las decisiones nacionales como globales. Y entonces es igual, ¿no? Es tratar de ver de qué manera a partir de diferentes mecanismos de asociación, tanto a nivel de las asociaciones municipales, por ejemplo, que existen a nivel regional, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, a nivel global, bueno, puedan efectivamente conformarse un frente que empiece así como en los 90 estaba esta discusión de cómo fortalecíamos a los gobiernos locales. Creo que es una discusión que tenemos que dar ahora también, ¿no? En este nuevo escenario. Me parece también que las redes ya ahora están jugando un papel importante y están apareciendo nuevas redes, ¿no? Estos meses han aparecido nuevas redes que de alguna, por ejemplo, esta red que nace en Seúl y que tiene como uno de los objetivos, por ejemplo, generar una asociatividad, ¿no? Entre las diferentes canales de colaboración entre diferentes ciudades del mundo justo para actuar en la atención, por ejemplo, de situaciones de emergencia sanitaria, epidemiológica, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo también la conformación de otras redes que, como bien decía Javier, muchas de estas responden mucho más a intereses y a situaciones que se dan en el ámbito de lo local.
Y eso me parece que también es importante, ¿no? La paradiplomacia en general como un ejercicio de la acción pública o de la función pública, de alguna manera en los meses por venir, se va a reforzar la idea de que efectivamente tiene que ser un instrumento o una herramienta para atender problemas directamente de carácter local, territorial, urbano. Algunos efectivamente van a corresponder a una agenda global o a una agenda regional. Pero muchos otros van a ser realmente de interés estrictamente territorial y local, ¿no? Y ahí es donde veremos también qué posibilidades y qué capacidad de innovar, de crear, van a tener las propias instancias que al interior de los gobiernos locales se están llevando a cabo o se están encargando de los asuntos internacionales. Bien. Muchísimas gracias, Esther. Javier, para darte la palabra, entonces, volveremos a una paradiplomacia con qué características, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que un poco estoy de acuerdo con Esther. Hay que aprovechar la problemática para encontrar nuevos argumentos que nos permitan afirmar la importancia de la ciudad y la importancia de que la ciudad tenga más recursos de gobernabilidad también frente al COVID. Yo creo que esto está claro. Yo te diría, pero al mismo tiempo el hecho del COVID es un problema grave, pero tampoco varía de forma brutal el terreno de juego en el sentido de que nos obligue a utilizar herramientas que no teníamos o que tenemos que generar de nuevo. Es un entorno diferente, pero no tan dramáticamente cambiante respecto a lo anterior. Yo me atrevería a decir que necesitamos un cierto rupturismo. Yo cuando he visto que la actividad paradiplomática a nivel internacional creaba situaciones diferentes, tenía impacto, era cuando hacía lo que los politólogos llamamos actividades de emprendeduría política. Se inventaba cosas, ¿no? Porque nadie te espera, nadie te espera. ¿Quiénes son? Son los alcaldes del ámbito iberoamericano. Ah, vaya. ¿Y quién los ha convocado? Pues ellos. No hace falta que te convoque nadie, ¿no? Yo recuerdo la creación de UNACLA, de United Nations Advisory Committee on Local Authorities, el comité de asesoramiento, bueno, comité de representación de las autoridades locales de Naciones Unidas, que los yanquis le querían quitar el UN. Es un resultado de un dictamen de un catedrático, de una catedrática de la Universidad de Barcelona, que dijo: ¿podríais proponer que cerca de Naciones Unidas en Hábitat se crease un ámbito de representación de alcaldes? Esto no sería difícil. Fue algo absolutamente audaz, pero ahí quedó. Tampoco se le ha dado mucho juego. Mi percepción es que hay una gestión de las redes, sobre todo, y de la actividad paradiplomática en general, que se ha, lo siento, que se ha banalizado, que se ha vuelto administrativa, que se ha vuelto casi rutinaria. Y nos dedicamos a gestionar los ODS y nos hemos inventado los Voluntary Local Reports, pero los Voluntary Local Reports no son un invento que marque una gran diferencia. Y permite que las ciudades hagan su propio informe, pero no resuelve el problema de cómo sintetizamos esos informes con el del gobierno nacional. Entonces, no nos inventamos un sistema por el cual hay algunos países que hacen informes a Naciones Unidas y que de alguna forma que nos ayuda el MIT de Harvard a testar, incorporan con cierta calidad los informes que ya elaboran las ciudades y que ya elaboran los estados federados. No nos estamos metiendo en eso, sino que estamos poniendo encima de la mesa nuestro informe voluntario local, estamos yendo con nuestra propia reunión y tenemos una vida paradiplomática, especialmente en las redes de ciudades y en las redes de regiones, que emula e imita un poco a la vida paradiplomática o diplomática de verdad que tienen los estados de verdad, ¿no? Entonces hacemos nosotros nuestros propios rituales. Yo creo que con esto no vamos a llegar muy lejos y que tenemos que usar el COVID otra vez como excusa para inventar cosas que sean bastante diferentes y cosas que impliquen un cambio, que tengan efectos y que nos lleven a un sitio algo diferente del sitio en el que estábamos, ¿no? Yo no sé exactamente cómo se va a hacer esto, pero como decía Esther, requiere innovación y yo sí que tengo una idea. Yo creo que con el pacto de alcaldes no basta. Para hacer cosas que tengan otro impacto, tenemos que darnos cuenta de que
para entender lo que pasa en cooperación al desarrollo, para entender lo que pasa en cualquier materia, no basta con mirar la dimensión de lo que hacen las autoridades locales. Para entender lo que ocurre en relación a la creación de capacidad técnica en lo subestatal, repito, para entender cómo se crea capacidad con cooperación al desarrollo en ciudades y en regiones, tienes que ver lo que hacen los organismos multilaterales, lo que hacen los estados, lo que hacen las regiones, lo que hacen las ciudades. Y nuestra fuerza, lo que nosotros hacemos, en este caso a través de la cooperación descentralizada, forma parte de algo que es más complicado. Yo creo que aquí la gracia está en que la paradiplomacia aporte la innovación a un conjunto de actores que van más allá del propio actor local, que van más allá del gobierno local y de la ciudad. Y que en este momento ya no nos sirven solo para inventarnos algo que hacen todos los alcaldes a medias y que es un documento propio y que tiene advocacy, porque es una cosa totalmente insoportable. Estamos todo el rato, antes de pensar, nos ponemos a hacer advocacy. Antes de hacer CGLU, antes de hacer policy recommendations para el buen gobierno de sus propios miembros, ya está haciendo la advocacy. Es posible que sea inevitable, ¿no? Pero pensemos también en las policy recommendations, pensemos también en cómo hacerlo mejor, pensemos cómo damos un salto cualitativo, ¿no? Y tenemos más impacto en el sistema, y seguramente pensemos con quién nos aliamos, que no somos nosotros solos, para hacer todo eso a través de fórmulas que a la fuerza tienen que ser innovadoras. Ya sé que el COVID no nos trae esto, no es estrictamente el COVID, pero para mí es una agenda que era previa y que el COVID un poco la ilumina o la pone de manifiesto, ¿no? Porque solo con paradiplomacia, digámoslo así, no responderemos al COVID. Responderemos al COVID con mejoras en las posibilidades de gestión urbana y el trabajo en conjunto con muchos otros actores. Y para mí la paradiplomacia no solo tiene que ayudarnos a fortalecer la posición política de los alcaldes, nos tiene que ayudar a construir espacios de gobernabilidad compartida donde nos dotemos ahí de más potencia, de más claridad, de más orden, de más transparencia, de más autoridad internacional, ¿no? Y nosotros seremos parte de eso de la mano de algunos otros actores y también de campeones nacionales, ¿eh? No solo las ciudades. O sea que este orden que queremos construir en el cual las ciudades viviremos mejor, yo creo que no depende solo del pacto de los alcaldes o de las alcaldesas. Javier, y bueno, una pregunta y retomando lo que mencionaba, sin duda nosotros creemos en la capacidad de innovación que puede ofrecer la paradiplomacia en la construcción de estos pactos de gobernanza, pero me parece que prefiero que retrocedamos un poquitito en el análisis y la pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes realmente creen que se ha dado una democratización de la paradiplomacia a partir del COVID-19 y de la herramienta de uso digital, digamos? Porque una de las principales cuestiones que tenemos que tomar en cuenta son las asimetrías interterritoriales, las asimetrías entre los gobiernos locales, y para muchos el acceso a la paradiplomacia es un primer desafío, pero después la continuidad y la permanencia en estos espacios de construcción colectiva y de redes plantea enormes desafíos, no solo económicos financieros, sino también de otra índole en términos de capacidades. Entonces, ¿con qué radiografía nos quedamos de esta pseudo-democratización de la paradiplomacia en el contexto de COVID? ¿Cuáles son los elementos a considerar para que finalmente sea conducente en la línea de lo que, bueno, recién nos mencionaba Javier? ¿Qué te parece esto, Esther? Mira, creo que sí, que varios de nosotros, ¿no? Muchas veces yo misma he llegado a plantear la idea de que efectivamente la pandemia y estos procesos que se han dado de interacción a nivel de plataformas, ¿no? En línea y demás, ha permitido de alguna manera incrementar, ¿no? El número de participantes o la posibilidad de que otras ciudades u otros municipios que normalmente no hacen presencia, por ejemplo, a nivel de foros regionales o de carácter global, por ejemplo, que se llevan a cabo cada año o cada 2 años y que ahorita les está permitiendo, por ejemplo, estar en contacto con ello. En ese sentido, yo lo veo positivo. Creo que el término de democratización, ¿no? De pronto podríamos estar abusando de él, ¿no? Cuando tratamos de caracterizar lo que está sucediendo. Me parece que hablar de democratización implicaría, por ejemplo, y aquí retomo lo que decía Javier en algunas de sus intervenciones, implicaría, por ejemplo, cambiar o generar procesos de relaciones de poder que realmente sean
equilibradas, equitativas, y para que eso suceda necesitas generar canales efectivamente o partir, digamos, de basamentos que de alguna manera generen esas condiciones de igualdad, ya sea a partir de valores, de normas, de principios o de condiciones efectivas de igualdad en distintos terrenos, económicos, políticos, etc. Lo cual efectivamente no sucede, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, a los territorios o a las ciudades en el mundo. En este sentido, yo hablaría más que lo que ha promovido es efectivamente una mayor participación de otros gobiernos locales y de otras ciudades, y que entonces, en esto que yo decía muy al principio de esta charla, habría que analizar qué pasa después de esta participación. Es decir, cuando de pronto nos encontramos en webinars de ciento y tantos representantes de gobiernos locales, donde lo que observamos son un porcentaje, 20, 30 tal vez porcentaje de ciudades, no lo sé, es de lo que tendríamos que empezar a medir y a identificar, de representantes de gobiernos locales que normalmente no participan en esas reuniones. Analizar qué están preguntando, cuáles son sus inquietudes, cómo se está resolviendo esas inquietudes en ese espacio, ¿no? En el que están interactuando con otros. Eso es lo que a la larga nos podría dar material, ¿no? Realmente para darnos cuenta hasta dónde estaríamos viendo un cambio en estas relaciones, o yo creo que más bien en los protagonismos, porque creo que aquí, a diferencia de lo que sucede en las relaciones entre países, entre estados, nación, ¿no? Lo que estamos observando más bien a nivel de ciudades, no vemos estas relaciones digamos, más afectadas por cuestiones, de carácter geopolítico, geoeconómico, por otros intereses que muchas veces sí se afectan a nivel de los estados. A nivel de estas relaciones de ciudades, más bien lo que yo vería es qué tanto efectivamente ha conllevado a que la voz, ¿no?, de estas otras ciudades, de estos otros municipios, efectivamente se incorpora en las conclusiones, en las cartas, en las declaraciones, etcétera, ¿no?, que surgen de esas reuniones. Eso yo creo que sería lo interesante observar. También darnos cuenta qué tanto se cambian los temas o los intereses a partir de esa participación. Porque lo que también me parece es que traemos efectivamente un discurso, una narrativa muy construida desde las grandes ciudades y efectivamente desde esta idea de lo que es modelo de ciudad y a lo que todas las ciudades nos queremos parecer, ¿no? Y entonces ahorita ya está París en 15 minutos y entonces ya estamos pensando y repensando cómo vamos a efectivamente a reconfigurar nuestros espacios urbanos a partir de modelos de ese tipo. Y lo cierto es que no. O sea, lo que nos está también colocando la pandemia, nos está poniendo de una manera mucho más visible y dramática, es efectivamente que los procesos de desarrollo, los procesos de construcción social de esos territorios van a tener que ser a partir de la naturaleza, de la cultura, de la identidad, de la geografía, de las normas, de las instituciones, de los valores, etcétera, etcétera, que cada ciudad tiene. Y que efectivamente otra cosa que también quiero decir, que tampoco podemos pensar ya solamente en esta idea de ciudad, sino lo que también es evidente, que ya venía, ya era un proceso tanto de investigación, pero también de planeación urbana, es pensar más bien como sistemas urbanos rurales y cada vez la ciudad más efectivamente desde una perspectiva de carácter regional, ¿no? O sea, lo que ahora vimos también con todo el tema de la pandemia es la construcción, digamos, de marcos de colaboración donde no existían y donde sí existían, activarlos o reactivarlos para generar medidas de coordinación, por ejemplo, sanitaria a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, ese es otro punto, perdón, me salí, pero ese es otro punto que tampoco podemos dejar de hablar cuando hablamos de paradiplomacia, porque tampoco podemos pensar solamente desde la visión, ¿no?, de la ciudad única y efectivamente sin pensar en ese proceso o en esa interrelación que tiene en el marco de una región, de una nación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso voy a lo de la democratización. Entonces me parece que hay que analizar mucho más cuando hablamos de ello. Muchísimas gracias, Esther, porque bueno, has ampliado el objeto de la pregunta y el marco analítico, pero de alguna manera, bueno,
¿esta democratización es duradera, de carácter temporal? ¿Qué modificaciones acarrea, Javier, y qué otros elementos sumarías vos al análisis? Claro, el problema de la paradiplomacia es que empieza por para, ¿no? Entonces, no puedes estar del todo seguro de que sea de verdad. En el caso de Europa, Europa es divertido porque nos da un terreno de juego muy controlado. Para los estudios paradiplomáticos, seguramente los estudios europeos no los llamamos paradiplomáticos, pero te da un terreno de juego muy, muy controlado en el sentido de que hay ámbitos de diálogo que es puramente administrativo con Europa y ves qué tipo de organización y qué tipo de unidades administrativas son las que se crean para hacer eso, si tienen una dimensión más internacional, más diplomática o más bien son internacionalizadas, si crecen en un ámbito separado o crecen en las áreas sectoriales, ¿no? Europa es interesante para entender esta naturaleza internacional, europea, doméstica de los asuntos. Y aquí yo descubrí algo que no es que lo haya descubierto yo y lo haya patentado, sino que yo me di cuenta de algo que a mí me pareció importante, y es que si tú eres un funcionario del Estado español y tienes que preparar los asuntos europeos, en la rutina de esta preparación, la rutina ya es suficiente como para que tú los entiendas. Es decir, te van a llamar a una reunión y te van a dar unos papeles. En esa reunión se tiene que votar y se va a tomar una decisión. El papel de base lo ha hecho la Comisión Europea. Hay un español en la Comisión que te ha archivado una información que te interesa, etcétera, etcétera. Pero al final, después de esa decisión que se tomará, por ejemplo, en el Consejo, cuesta mucho, pero pasan cosas que son reales y que son graves en muchos casos, ¿no? En el caso de la paradiplomacia europea, y por tanto en el caso de la participación de regiones y de ciudades en el Comité de las Regiones, sobre todo en algunas redes, esa socialización es un juego que no siempre te da una idea eficaz y fehaciente de qué va esa política pública. Entonces hay una conversación, hay no un hacer ver, pero hay una presencia, hay un lenguaje, hay un conocimiento de lo que está ocurriendo, pero es una conversación un poco a la sombra, es una conversación que no siempre tiene efectos reales sobre las políticas, o que los tienen en muy pequeño grado. Y como nos interesa esa conversación, también en Naciones Unidas montamos cerca de Naciones Unidas algo que nos encontramos todos y que intenta que donde pone empresas también ponga autoridades locales, ¿no? Que tiene un impacto totalmente fino sobre algo que solo es una declaración y que está ocurriendo en la sala de al lado. Lo que intento decir es que este de la paradiplomacia tiene un problema grave, y es que no se pone a prueba con resultados, o como mínimo no lo hace siempre. El problema de esta democratización de la paradiplomacia es que tenemos más gente que tampoco se pone a prueba con resultados y que participa de la conversación. Esto tiene una parte positiva, que es un cierto aprendizaje y una socialización en un ámbito que nos interesa y que nos gusta por parte de más gente. Y tiene una parte problemática, que es que si no nos ponemos a prueba, no sabemos si lo estamos haciendo bien. Si no asociamos a la noción de acción paradiplomática los resultados, la rendición de cuentas, ganar y perder, no contra otras ciudades, sino en relación a objetivos de lo que nos hemos dotado y que sean realistas, o si bien nuestro objetivo solo es que alguien ponga una frase en una declaración, nunca sabremos si lo estamos haciendo bien y nunca nos enfrentaremos al fuego real, nunca ganaremos y perderemos, pero como cada vez tenemos más recursos, parece, pues vamos haciendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que, un poco ligando lo que decía también Esther y lo que decía yo mismo antes, tenemos que saber si lo estamos haciendo bien y tenemos que dotar de sentido de eficacia y de impacto a la actividad paradiplomática. Hacerlo a partir de mucha gente o de poca es menos importante. Socializar y democratizar la paradiplomacia yo creo que tiene un efecto positivo, ¿no? A condición de que no perdamos de vista de que solo lo real es real y que solo los resultados y solo el cambio nos indica si realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. La estrategia de las ciudades se basa en el cambio, se basa en acercarnos a lo que queremos y lo que no tenemos. Ese trecho es el que tenemos que ir llenando. Ese trecho implica transformación, implica reforma. Y sin reforma no hay objetivo político. Con lo cual la paradiplomacia a la fuerza tiene que irnos acercando a esos resultados. Gracias. Bien.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, con estas dos intervenciones ustedes han surgido múltiples preguntas, seguro las retomaremos durante el segmento compartido con nuestros interlocutores, pero también quiero retomar en este momento algo que ustedes mencionaban a lo largo de los respectivos discursos, que tiene que ver de alguna manera con el rol, el papel de la paradiplomacia en la gobernanza global, ¿no? Y creo que se menciona mucho porque, digamos, al ser más eficientes, evidentemente la medición de impacto puede ser mayor. Y en este sentido, entonces, en un contexto en donde el multilateralismo está en crisis, en donde los gobiernos centrales no han logrado ponerse de acuerdo sobre diferentes cuestiones en múltiples agendas internacionales, ¿qué papel puede jugar la paradiplomacia en la reconstrucción del multilateralismo? ¿Podrá acompañar una agenda, una nueva agenda de gobernanza global post-COVID? ¿O cuál va a ser su rol, su posición un poco en este juego global? Esther, sé que has compartido algunas ideas sobre este punto en otros seminarios. Me gustaría también que las retomes y escucharte. Gracias. Bueno, me parece realmente complejo también, ¿no? O sea, lo ideal, y yo creo, y sería un llamado para que efectivamente los gobiernos locales que representan a estas ciudades, pero no solamente los gobiernos locales, y creo que ahí lo conecto con lo último que decía Javier, ¿no? Y que lo tenía ahí en los puntos de democratización y ya no lo dije. No solamente, o sea, no solamente es el papel de los gobiernos locales actuando a nivel internacional, sino el papel de otros actores que desde esas ciudades o desde esos espacios territoriales también tienen una presencia a nivel internacional y generan redes a nivel internacional. Y en este caso me refiero muchísimo más a aquellas grandes ciudades, ¿no? Donde efectivamente tenemos desde centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, empresas, fundaciones que tienen un trabajo de vinculación, de promoción o hasta de cooperación, por ejemplo, con otras ciudades o con otros gobiernos o con otros actores a nivel internacional. Entonces, ahí me parece que también es muy importante pensar, por ejemplo, en esta idea de estas agendas, cómo construimos efectivamente desde la acción pública la internacionalización de una ciudad, pues tiene que ver efectivamente con la participación de esos otros actores y que no solamente sea la mirada del gobierno la que nos lleve a tener un trabajo ya sea a nivel de promoción, de vinculación, de cooperación o de colaboración a nivel internacional. Entonces yo creo que eso es importante. Y en este sentido, entonces, se requiere de una capacidad también del gobierno, pero también de la manera como se han ido construyendo o consolidando estos procesos democráticos a nivel local, de cómo efectivamente se recoge la experiencia, las propuestas, los saberes, ¿no? De esos otros actores del territorio que conlleven efectivamente a la construcción de una agenda pública a nivel internacional de la ciudad, y también de cómo se comunica, que ese es el gran reto, ¿no? A nivel también de lo local, o sea, cómo se comunican esas relaciones internacionales o esta colaboración. Y esto lo digo porque en el marco de la pandemia, por ejemplo, hubo una interacción muchas veces importante de algunas ciudades o de algunos gobiernos locales, por ejemplo, en el trabajo con otros, y podría haber estos cuestionamientos por parte de la población local, ¿no? O sea, ¿por qué efectivamente tú estás colaborando o ayudando hacia terceros si aquí tenemos un problema muy grave frente a la emergencia y frente a estas medidas de distanciamiento social? Entonces, se vuelve otra vez muy importante esta cuestión de cómo comunicamos o cómo comunican los gobiernos a la ciudadanía. Bueno, entonces ese era un punto que no quería dejar de tocar. Y regresando a esta pregunta del multilateralismo, bueno, también nos lleva justo a esta misma discusión de la democratización. O sea, yo parto de que tenemos un problema ahora de origen, ¿no? Las instituciones multilaterales, la arquitectura institucional con la cual estamos a nivel de las relaciones entre países y de otros actores, tratando de dar respuesta, por ejemplo, en este caso a la pandemia, lo que nos está mostrando, y que no es de ahora, insisto, que esto también es un proceso que se viene dando desde hace un par de años, lo que también nos está mostrando es que está rebasada. O sea,
esa institucionalidad que se construyó posterior a la Segunda Guerra Mundial es necesario que sea revisada, ¿no? Es necesario entrar a una discusión de cómo generamos nuevas instituciones que realmente respondan a la realidad que estamos atravesando, no solamente en la pandemia, sino, por ejemplo, en esta disputa geopolítica y geoeconómica, donde los dos grandes países protagonistas son China y Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y que además ahora también no solamente están en esta especie de confrontación geoeconómica y geopolítica, sino también, por ejemplo, a nivel tecnológico, biomédico, en fin, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a un mundo de alguna manera enfrentado en ese sentido, y con ello también con la emergencia de países como China y de otros países también en Asia o en Medio Oriente, que han tenido desde hace un par de años una participación mayor, por ejemplo, a nivel global, a nivel regional. Y ello también ha originado la participación de ciudades provenientes de estos otros países. Entonces, el mapa geopolítico, geoeconómico, a partir del cual se construyeron esas instituciones multilaterales después de la Segunda Guerra Mundial, ahora está rebasado, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, las ciudades, pues efectivamente sí están llamadas a tener un papel de alguna manera, y ahí sí, a nivel de incidencia, de diálogo político, de trabajo político a nivel internacional. Ahora, el gran problema es que lo que nos podemos enfrentar en el mundo es realmente qué ciudades. Y regresamos a la pregunta anterior, ¿no? Que tú decías. O sea, son las grandes ciudades las que van a poder tener estos asientos a nivel multilateral para empezar efectivamente una discusión, ¿no? Empujada por países, yo considero, de América Latina, de la Unión Europea, obviamente, yo creo que son las dos grandes regiones que pueden empujar, por ejemplo, este diálogo a nivel internacional. Bueno, ¿qué ciudades? Y realmente esas ciudades a quienes van a representar. Y realmente esas ciudades representan lo que el 100% de las ciudades en América Latina o en Europa estarían colocando en este debate, y a sus ciudadanos, porque no solamente es la representatividad a nivel de iguales de otros gobiernos locales, sino también a nivel de efectivamente esos ciudadanos y esas ciudadanas de esos territorios. Entonces, creo que por una parte sí, o sea, las ciudades serían, insisto, además porque ahora son ese gran laboratorio, lo han sido, ¿no? Y ahora más, son ese gran laboratorio de innovación, ese gran laboratorio donde podemos dar respuestas a muchas de los problemas e impactos que hemos tenido con todas estas medidas de distanciamiento social y con la propia emergencia sanitaria. Entonces, las ciudades nos están mostrando también maneras de hacer las cosas, aún con capacidades limitadas, recursos limitados, etcétera. Entonces, por un lado, pueden aportar mucho a esa discusión, pueden aportar también como espacios donde finalmente se garantizan o se pueden garantizar los bienes públicos globales, ¿no? A nivel territorial. Pero también hasta dónde es el grupo de ciudades o las ciudades que pudieran llevar esta voz, hasta dónde podrían ser representativas del conjunto, ¿no? Esa sería como una de las preguntas a hacer. Y bueno, tengo otros puntos, pero... Muchísimas gracias, Esther. No, algunos elementos que has introducido sobre cuestiones geopolíticas y geoeconómicas los voy a retomar para la última pregunta que quiero hacerles, antes de dar el paso al público y a quienes nos están acompañando. Pero antes, un poco la misma pregunta, Javier, para vos, ¿no? El contexto de la paradiplomacia en un multilateralismo en crisis y los aportes de la paradiplomacia. ¿Cómo lo ves? Bueno, a partir de lo que decías, que estoy de acuerdo. Pero tenemos que pensar que cuando cae el muro de Berlín en el 89, 90, 91, es un momento de gran optimismo y de gran claridad en la agenda reformista. Y en aquel momento todo el mundo nos miramos a Naciones Unidas, decimos, ahora es el momento del capítulo 7 de la Carta, es el momento de que los temas económicos y sociales estén junto con los temas políticos, con los temas de seguridad, es el momento del multilateralismo armado, digámoslo así, y de la gran creación de autoridad supranacional, ¿no? Si os situáis en aquel momento, los que estábamos allí, es posible que algunos estemos,
En aquel momento recuperamos a Maurice Bertrand y las propuestas de reformulación o de reforma de la organización y pensamos que ahora sí, ¿no? Que ahora sí. El avance normativo e institucional que hemos tenido en estos 20, ¿cuántos años? 20 y tantos años, casi 30 años. No hemos avanzado en lo normativo, no hemos avanzado en lo institucional. No nos hemos dotado de mayor obligación internacional, excepto en el régimen climático, que es un tema importante. Pero en el resto estamos como siempre. Estamos desnudos y desnudas en relación a la creación de autoridad supranacional. Y tenemos delante un artefacto que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenemos que ver como la película de nuestra vida, no como los ODS. Hay que verlo como si fuera una serie europea o japonesa, a ver qué hay ahí. Lo que nos cuenta los ODS es que los estados solos no pueden, Naciones Unidas sola no puede, la agenda es muy complicada, hay cosas antiguas, hay cosas modernas, hay que hacerlo entre todos, ya veremos cómo lo contamos. Y nos quedamos con lo complicado que es intentar hacer un reporting todos juntos, que eso es muy complicado. Más bien deberíamos entender que el mensaje que nos llega es esto hay que hacerlo entre todos y no se nos dan muchos detalles más. Entonces, tenemos que tomar nota de que no hay mucho motivo, creo yo, para el optimismo normativo en relación a la construcción de más supranacionalidad en lo que podemos llamar la gobernación de los asuntos públicos mundiales. Estamos en un territorio mucho más soft, mucho más blando, mucho más líquido. Las decisiones se toman en otros sitios, la regulación a veces tiene carácter privado, yo creo que muchas veces. Nos hemos acostumbrado a que Naciones Unidas ya no regula, ya no es normativo, es un espacio voluntario, cordial, simpático, va todo el mundo, pero donde se manda es en otros sitios, ¿no? Por tanto, concretando, multilateralismo, ¿cómo participamos en la reconstrucción del multilateralismo? ¿Quién está reconstruyendo el multilateralismo? ¿Quién? ¿No? Guterres ha lanzado el UN 75 y nos hemos volcado en eso. Eso está muy bien porque es propagandístico. Pero ¿con quién nos tenemos que aliar para impulsar una agenda de verdad de potenciación del multilateralismo? Porque no se puede hacer solo. Esto no es una agenda que se pueden inventar los alcaldes que pongan encima de la mesa la reconstrucción del multilateralismo. Es una agenda que va avanzando, como todas las agendas políticas, a su ritmo, con sus liderazgos, se cae. Entonces, en un momento dado, Dinamarca, Canadá, Australia y yo que sé quién más, ponen encima de la mesa algo que construye multilateralismo. Será algo pequeño, hay que saber reconocerlo, hay que saber actuar. ¿Solo los alcaldes? No, como decía ahora mismo Esther, eso hay que hacerlo con campeones nacionales que serán estos, hay que hacerlo liderando a los alcaldes que quieran y las alcaldesas que quieran y las fuerzas locales de la vida ciudadana que se apunten y con alianzas totalmente amplias. Es decir, la reconstrucción del multilateralismo que nos preguntas, Nahuel, se va haciendo de forma sofisticada. No se puede hacer, no, vamos a hacer esto porque he hablado con la alcaldesa de París. Esto no funciona así, es como el socialismo. No se hace, o cualquier otro tipo de actividad política, no se hace de la noche a la mañana, se va haciendo, ¿no? Entonces, la agenda del multilateralismo es una agenda perfectamente existente que cada día se dirime y cada día, como decía Esther, también tiene un terreno más pequeño. Cada día estamos un poco más atrás y hay que empujarla desde más atrás, pero está ahí, ¿no? Hay que identificarla. ¿Cómo trabajar, aparte de con alianzas? Y acabo. Yo creo que ya está bien de advocacy. Nosotros tenemos que construir no un relato, sino evidencias sobre la contribución de las ciudades y las regiones a los asuntos públicos mundiales. Esto no es una cuestión de relato, no es una cuestión de advocacy, no es una cuestión de escoger qué datos me van bien, es una cuestión de basar nuestra posición política en conclusiones y en datos robustos que de verdad permitan que todo el mundo entienda qué es lo que tiene que ocurrir en lo próximo, qué es lo que tiene que pasar dentro de las ciudades, ¿no? Yo creo que nos hemos dejado llevar por la advocacy. Bueno, como mínimo lo digo yo, que estoy en un poco este ámbito es decir, hemos asumido que la paradiplomacia es luchar y construir evidencias para que nos den más cosas, ¿no? Y al final te dan más cosas, no te dan el dinero y te quedas con una competencia que no sabes cómo llenar. Yo creo que se construye gobernabilidad global acreditando la contribución de las ciudades a los resultados que hemos acordado todos que tenemos que tener, que en este caso son los ODS. No haciendo propaganda, sino con datos y con visualizaciones y con algo de ciencia, ¿no? Y a partir de ahí ser una fuerza
potente. Y en ese caso me preocuparía menos lo que nos apunta Esther de quién representa a quién. Porque al final no es tanto... Seguro que hay problemas o que hay disputas en la representación, pero yo creo que lo urbano y lo local al final tiene que ser la punta de lanza de un movimiento ciudadano muchísimo más amplio y tiene que llegar con datos más que con necesidades o con advocacy de una o de unas cuantas ciudades, ¿no? Yo creo que tiene que ser una fuerza de cambio que represente un poco el sueño kantiano, que represente un poco la república. Nos toca a nosotros representar la república global. Yo creo que no hay nadie más. Las empresas no lo van a hacer, los estados seguro que tampoco, porque están defendiendo un espacio que se les va. Están ahí con un montón de cosas, pero siempre diciendo mentiras, ¿no? Los pobres estados, si vemos cómo enfrentan la pandemia, es complicado. Solo los alcaldes tienen la valentía de decir la verdad porque trabajan desde esa escasez que caracteriza al poder político de la ciudad y también desde esa ambición y desde esa responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que este es el mandato que tienen las autoridades locales y que la paradiplomacia tiene que ayudar a construirlo. Algo que tenga que ver un poco con la república de los ciudadanos y de las ciudadanas y no solo con el espacio de representación estricta de los alcaldes. Gracias. Bueno, Javier, Esther, de esta última pregunta han emergido un montón de cuestiones que dan lugar a repreguntas, a discusiones vinculadas a la ciudadanía, al valor de la responsiveness de los ciudadanos y ciudadanas en nuestros distintos territorios, ¿no? Pero la verdad que, bueno, creo que podríamos tomar nota desde REPIT para organizar un próximo webinario exclusivamente centrado en este tema, que nos ha dado mucha tela para cortar y evidentemente discusiones a profundizar. Pero la verdad no quisiera dejar de hacerles una última pregunta y les pido por favor que en vez de 4 minutos, que no los hemos considerado en la mayoría de ellas, consideremos 2 minutos para esta respuesta, así abrimos el diálogo con los interesados e interesadas que nos están acompañando. Y tiene que ver con algún elemento que introdujo Esther en su última respuesta, que es un poco analizar cómo observan, cómo describen el papel de la diplomacia china en América Latina en este contexto de COVID-19, ¿no? Que digo, lo que podemos analizar para América Latina también lo podemos analizar para Europa, porque ha habido un papel de la paradiplomacia humanitaria o de ayuda sanitaria china en las distintas regiones, pero bueno, se queda ahí, retoma la senda de la paradiplomacia económica. Esta paradiplomacia puede de alguna manera reforzar la emergencia de estos nuevos poderes y la consolidación de estos nuevos poderes en este ya contexto post-Segunda Guerra Mundial, en donde me parece que los jugadores están muy claros y están buscando, ¿no? Distintos mecanismos para la construcción de capacidades de poder. 2 minutos para cada uno y una observación así pincelada y abrimos el diálogo, que tengo aquí las preguntas que me han compartido mis compañeros. Gracias. Sí, tengo el micrófono. Yo creo, bueno, finalmente ahora se ha reforzado la actividad, incrementado la actividad, por ejemplo, que provincias chinas y el propio gobierno chino tenía, por ejemplo, a nivel de la cooperación internacional, ya en este caso hablando de América Latina. Es decir, no es de ahora, sino, por ejemplo, si observamos el caso mexicano sobre el que me voy a referir, en realidad nosotros vemos que ha habido un crecimiento de la participación y de la actividad que a nivel internacional, por ejemplo, estados mexicanos y ciudades mexicanas se establecen con contrapartes chinas, ¿no? Esto tendrá, yo creo que unos 15 años, si no es que más, sino unos 20 años, donde ha habido un incremento paulatino de estas relaciones. Ahora, recientemente con la pandemia, obviamente lo que se ha hecho, se han activado muchas veces acuerdos de hermanamiento que ya existían o relaciones de colaboración o de vinculación que ya existían y que ahora con todo este tema de la pandemia me parece que de alguna manera sí ha habido un fortalecimiento. Algunos datos, por ejemplo, que la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores daba, ¿no? Dice, se han facilitado, por ejemplo, donaciones de insumos médicos de gobiernos locales chinos a sus pares mexicanos, ¿no? Un ejemplo es en el marco del hermanamiento de Sichuan, y con el Estado de México, o de Chengdu con la ciudad de Mérida, ¿no?
Ha habido, por ejemplo, también se han organizado videoconferencias con expertos de ciudades chinas, de Corea del Sur, de Israel, pero es bien importante el papel, por ejemplo, no solamente de China, sino de Corea del Sur, ¿no? De la participación que también Corea del Sur ha tenido, por ejemplo, en estas formas ya sea de facilitar insumos o de facilitar buenas prácticas o algunas experiencias de sus gobiernos locales, en el caso, por ejemplo, particular para México, ¿no? Tanto para el nivel del federal como de los gobiernos locales. Entonces ya, y creo que me acabé los 2 minutos, ahora me parece que sí, que hay una visión muy estratégica desde hace ya varios años, por ejemplo, desde China, para incrementar y fortalecer sus relaciones, por ejemplo, con una región que no tradicional en esas relaciones, que era de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejaría. Gracias, Esther. Javier, ¿cómo lo ves desde el otro lado del Atlántico, como decimos siempre en América Latina? Bueno, explicado rápido, diferente, porque, claro, lo que quizá para aquí se ve más como esta paradiplomacia china, que es la que puede tener más recursos en un momento dado, más que la paradiplomacia o las relaciones horizontales entre nosotros, Mercosur, o nosotros, Mercociudades, digámoslo así, ¿no? Donde circulan más recursos, podemos pensar que quizás sea en este ámbito chino-coreano. Es un poco lo que para nosotros es la cooperación descentralizada con otras regiones o con otros países. Y esta cooperación descentralizada, que es una actividad que cuando se desarrolla bien es interesante, porque es un hermanamiento político entre 2 ciudades, un pacto entre alcaldes que viene servido por una serie de trabajos que tienen que ver con el fortalecimiento mutuo de las administraciones, conectado con la sociedad civil. Todo esto con la pandemia es menos posible, menos relevante. La pandemia es un golpe a la cooperación descentralizada entendida como esa creación de capacidad fina, ¿no? En procesos de creación de institucionalidad, de reforma, de descentralización. El problema es otro. Esta cooperación puede correr bien por los foros y puede ser, es decir, puede haber un cierto asesoramiento, digámoslo así, como ha habido y hemos visto a partir del trabajo en red, etc., ¿no? Pero la cooperación descentralizada europea tradicional, a esta no le va bien el ámbito del COVID, porque el ámbito del COVID requiere una serie de recursos intensivos en dinero, intensivos en máquinas, ¿no? Máquinas que tienen que ver con lo sanitario, intensivos en investigación, intensivos en una serie de cosas que la cooperación descentralizada no tiene. Lo que tiene la cooperación descentralizada son personas que se mueven y que ayudan a otras y a sus homólogos en gobiernos. Con lo cual, yo creo que el COVID a la cooperación descentralizada tradicional europea no es algo que le vaya en absoluto bien. Ya veremos cómo se adapta, pero ahora mismo un poco el tipo de valor que solía aportar, entra en cuestión, también porque los viajes tienen que ver con capacitación, etc. Entonces veremos cómo se adapta, pero ahí mismo es algo que no le va bien a la cooperación descentralizada tradicional. Bien, interesantes entonces las respuestas de cada uno de ustedes desde uno y otro lado del Atlántico. Bueno, quiero agradecer especialmente a Denise Grandas, que es también miembro de nuestra red Repit, que nos ha estado apoyando con las preguntas que han canalizado las personas interesadas en este webinario. En su mayoría es importante tomar en cuenta que tenemos participantes que son representantes de intendencias, alcaldías, municipios de nuestra región y también estudiantes, graduados, investigadores de las áreas de relaciones internacionales, ciencias políticas, ciencias de la administración, entre otras. Con lo cual esto de alguna manera marca también la perspectiva analítica que ellos tienen y las preguntas que nos han hecho. Una primer pregunta que nos hace evidentemente es un funcionario local, dice, bueno, los gobiernos de las grandes urbes son claves en la actuación de la paradiplomacia, pero ¿cómo podemos dinamizar a los municipios más pequeños? ¿Cuáles serían las estrategias de trabajo, de colaboración, de articulación desde los gobiernos más pequeños? Si quieren, tenemos como 3 líneas grandes en términos argumentales, entonces me permitiría organizar las preguntas en esta primera línea, vinculada a lo que tiene que ver con los asuntos municipales, ¿no? También, ¿cómo podemos desencadenar procesos de paradiplomacia en aquellos
territorios en donde todavía no ha tenido ese asidero, ese caldo de cultivo para desarrollarse. Les paso la palabra y les pido, por favor, sean breves. Bueno, en cuanto a la dinamización de la actuación de gobiernos más pequeños, me parece que ahí las redes y las asociaciones de municipios pueden ser importantes, ¿no? También hay que decir abiertamente que muchas veces estas asociaciones de municipios tienen una representatividad muchas veces política, por ejemplo, que también no siempre puede lograr, ¿no? Que diferentes municipios pequeños puedan de alguna manera, ¿cómo se llama? Poder canalizar o generar mejores mecanismos de relaciones internacionales a partir de ellas. Eso también es importante, pero creo que tienen un papel, por ejemplo, como formadoras, como proveedoras de otras buenas prácticas de otras ciudades y como posibles vínculos o enlaces, ¿no? De estos gobiernos mucho más pequeños con otros gobiernos o ciudades en otras partes del mundo. Entonces, ese puede ser un medio, ¿no? La otra, y que yo creo que eso también es muy importante, el papel que hacen las instituciones a nivel nacional o a nivel federal, ¿no? Dependiendo del país. Esos también creo que son centrales. O sea, la experiencia, por lo menos en el caso mexicano o en el caso de El Salvador o algunos casos que yo conozco en América Latina, lo que yo he observado es que finalmente son esas, por ejemplo, son los ministerios de Relaciones Exteriores, son las instituciones que son encargadas de la relación a nivel nacional con los gobiernos subnacionales o locales, los que fortalecen también y dinamizan estas relaciones internacionales de los gobiernos locales mucho más pequeños. Entonces yo creo que eso es otro actor muy importante. Obviamente espacios como este, ¿no? La posibilidad de que tengan la facilidad, ¿no? De disponer, por ejemplo, de material en una página web, de un espacio como este, también, por supuesto, es un catalizador para de alguna manera ir teniendo mucho más idea de qué hacer y de qué trabajar a nivel internacional, que eso es muy importante. O sea, lo internacional, y eso creo que es importante que quede claro, lo internacional es una herramienta, es un instrumento, es un área transversal a toda la política pública, a las diferentes políticas públicas del gobierno local. Es decir, que para que efectivamente una estrategia a nivel internacional tenga sentido, tiene que ser una estrategia armonizada, relacionada directamente con los objetivos y políticas que el gobierno local se ha impuesto a cumplir en distintos rubros. Puede ser uno o pueden ser varios, educación, salud, etcétera, etcétera. Bien. Javier. Sí, rápidamente. Estoy de acuerdo con Esther, las redes, en la medida que son representativas y que permiten el juego también de los más pequeños, son muy útiles. Yo creo que en Europa, en Francia, por ejemplo, sí que existen iniciativas como la que yo he visto que existen en América Latina, en algunos casos a los que hacía alusión Esther, en las que el Estado central te impulsa. En España esto cuesta mucho, pero forma parte de esta sana competencia que tenemos unos con otros, que hace que todos estemos más fuertes y más entrenados. Eso también tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero sí quería decir dos cosas rápidas. Una es, hombre, hay que dimensionar la acción exterior de un municipio pequeño. No puede ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Para que tenga una dimensión adecuada, a mí se me ocurren dos cosas. Primero, que el municipio, por pequeño que sea, puede tener una visión estratégica de ciudad, de municipio, ¿no? El alcalde puede convocar a los actores sociales, a los actores culturales, políticos y económicos para que de forma conjunta puedan crear una visión de futuro de ese municipio. Y esa visión de futuro tendrá una dimensión internacional. Con lo cual, como mínimo, tú puedes ponerte al servicio de la dimensión internacional, ya sea benchmarking, ya sea alianzas, ya sea cooperación económica de otro tipo. Ahí puedes tener un ámbito claro. Y una segunda idea es un relato eficaz y no ni ingenuo ni imaginativo de la internacionalización actual de ese municipio. Si tú tienes un municipio que tiene dosis altas de inmigración, o las ha tenido, o tiene orígenes culturales muy diversos, o produce un producto que se vende mucho en otro sitio, o al revés, consume un producto que tiene... No, tener un relato, un análisis, un relato claro, que sea real, ¿no? De la dimensión de la internacionalización de la vida social de una ciudad, también ayuda a hacer entender lo necesario de una acción internacional y ayuda a legitimarla y ayuda también a dedicar los recursos que puede hacer falta, que de otro modo serían vistos como algo un poco extravagante. Gracias. Bien.
da lugar para más comentarios, pero seguimos compartiendo las preguntas junto a Denise con ustedes. Hay un tema acá que tiene que ver sobre, bueno, cómo es el papel de las universidades y cómo colaboran en la internacionalización de los territorios, por un lado, y también otra persona pregunta, ¿hasta qué punto la paradiplomacia está de alguna manera incluida, curricularizada en las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Ciencia de la Administración? Les vuelvo con la palabra, les devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bueno, contesto estas dos y luego, si me da tiempo, regreso a la anterior. Me parece que las universidades pueden ser centrales. Yo creo que, no sé, estoy pensando en ciudades grandes como Guadalajara, por ejemplo, una ciudad como de la que yo provengo, que es la Ciudad de México, pero también en municipios mucho más pequeños. Las universidades de alguna manera son centros por naturaleza, muchas veces, de redes de colaboración a nivel internacional. O sea, los investigadores, las investigadoras juegan un papel importante en su proceso de generación de conocimiento a partir del intercambio, de la colaboración con otros investigadores o investigadoras que conocen, ¿no? En el exterior. Entonces, creo que también las universidades en su propia naturaleza tienen parte de sus grandes objetivos es justo la internacionalización también, ya sea a nivel de la investigación, pero también de la formación, por cierto. Así que las universidades juegan un papel, por un lado, como actores de por sí ya que llevan a cabo cooperación académica, científica, educativa, etcétera, a nivel internacional, ¿no? Y por la otra, también como actores que de alguna manera pueden dotar de ciertas capacidades, y entonces conecto con la otra, pueden dotar de ciertas capacidades de formación, de análisis, de diagnóstico, de diseño, de planes, de estrategias para los gobiernos locales. O sea, de alguna manera tienen la experiencia, tienen el conocimiento para que se conviertan también en actores que puedan proveer, ¿no?, de estas herramientas, tanto de formación, pero también a nivel de acompañar procesos para el diseño de una estrategia de carácter internacional o de una acción de carácter internacional a los gobiernos locales. Entonces, eso es importante. Ahora, en las carreras de relaciones internacionales, la paradiplomacia, bueno, por lo menos las carreras de la currícula que yo conozco de relaciones internacionales, es un tema que realmente todavía hay un gran campo por recorrer y mucho papel de presión y de incidencia que tenemos que hacer los que estudiamos estos temas. En realidad, los que somos, por cierto, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y yo normalmente en mis clases hablo siempre mucho de los gobiernos locales, ¿no?, de la participación de las ciudades y también de otros actores, pero porque yo traigo esa formación. En realidad, a pesar de que ahorita estemos en un espacio como este hablando de paradiplomacia, estrictamente no hemos avanzado mucho en su enseñanza a nivel de las universidades. Y ese es un pendiente y yo creo que ese es parte de uno de los objetivos o de las actividades a hacer, ¿no?, desde una red como REPID. O sea, hay que fomentar la enseñanza de esto. O sea, porque es la manera también, es que los que estudian relaciones internacionales en cualquier universidad que no sea en las grandes capitales, ¿no?, de nuestros países en América Latina, pero también en Europa, pues realmente se den cuenta que es un ejercicio profesional que pueden hacer desde sus propios estados, no solamente analizando otro tipo de realidades a nivel internacional, sino la propia internacionalización de sus territorios. Entonces, creo que eso es un tema pendiente por hacer. Y bueno, muchísimas gracias, Esther, lo siento mucho. Javier, va contigo. Claro, yo no añadiría mucho a lo que acaba de decir Esther, que lo encuentro muy acertado. En Europa vemos una auténtica revolución de las ciudades, perdón, de las universidades. En Europa y yo creo que en muchos otros sitios, que no quieren ya ser las superescuelas del territorio, ¿no? No quieren solo hacer educación por la paz y cosas así, sino que quieren ser agentes. Evidentemente tienen que conectar con lo global, pero quieren implantarse con fuerza en su territorio y ser reconocidos y actuar como agentes del desarrollo territorial de los espacios donde están instalados. Con lo cual,
una universidad mexicana, es de México porque forma parte del sistema de enseñanza superior mexicana, pero también, bueno, no quiero hablar de México porque no me quiero equivocar, pero también podemos pensar que está en un entorno con el cual tiene una relación más fuerte y más estrecha y que puede asociarse con mayor fuerza a la mejora de ese territorio que tiene cerca. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de los actores locales que pueden dar más fuerza a la posición de las ciudades. En relación al currículo, yo diría algo muy rápido. Yo creo que en relaciones internacionales, la paradiplomacia, que seguramente es lo que toca Esther, yo creo que nos cuenta la historia, no tanto de la emergencia de un nuevo actor internacional, esta es mi visión, o no solo la emergencia de un nuevo actor internacional, sino de una cierta reconfiguración profunda de la noción de actoridad internacional, ¿no? De la diversificación de esta condición de actor, del reparto más amplio del juego, de la pérdida y recuperación rápida de la condición de actor y sobre todo, bueno, de que si este mundo fuera hoy el primero, las relaciones internacionales seguramente tendrían una configuración analítica diferente, ¿no? Pero yo creo que es interesante la paradiplomacia dentro de la carrera o dentro de los estudios de relaciones, sobre todo en relación a esta idea de la reconfiguración de la actuación internacional. En cambio, en conexión con gobierno local, para mí tiene una lógica mucho más aplicada y puede ser muy útil en relación no tanto a esta dimensión diplomática de la acción municipal, sino a todo lo que tiene que ver con una mejora de las capacidades de lo local conectada con lo internacional. El aprendizaje, el benchmarking, también la advocacy, ¿no? Toda una serie de cosas que pueden estar mucho más aterrizadas, mucho más aplicadas. Yo creo que la paradiplomacia como conexión con la agenda de los estudios locales, llámese paradiplomacia de otra manera, puede tener mucho recorrido también, ¿no? De cara a mejorar los currículos y las formaciones de las personas que van a trabajar en el gobierno local. Bien. No, y es interesante también reconocer experiencias que se van dando en América Latina. De hecho, la maestría en Relaciones Internacionales de los gobiernos y los actores locales, de alguna manera, de la Universidad de Guadalajara, es un ejemplo de lo que estamos revisando, ¿no? Una paulatina, a veces más rápido, a veces más lenta, pero tendiente, pero siempre hacia adelante, estudio de lo que son las relaciones internacionales de otros actores, y en ese sentido quisiera comentar también que con otra colega de la red, con Mariela Luna Pont, hicimos un estudio sobre la actorness, ¿no? Las capacidades de actor que van cambiando cuando uno analiza los nuevos actores, la emergencia de nuevos actores dentro del sistema de relaciones internacionales. Yo creo que una de las cuestiones claves de la paradiplomacia es que, bueno, nos permite de alguna manera disparar hacia muchos frentes. Es un campo creativo, es un campo innovador. Después, por supuesto, tendríamos que analizar muchas de las cuestiones que mencionaron aquí Javier y Esther, vinculados a la eficiencia, medición de impacto, de los procesos mismos que a veces crea y otras veces acompaña. Y ya para cerrar, en este sentido nos llega una pregunta desde Tijuana, en la frontera México-Estados Unidos, que tiene que ver con algo que a mí me parece fundamental, que de alguna manera a paradiplomacia le puso el adjetivo de ciudadana, y esto recepta muchas de las conversaciones, discusiones que hemos tenido durante la mañana. La lleva adelante un profesor, Jair Hernández Peña, y dice, bueno, si la paradiplomacia ciudadana es clave en la construcción de esfuerzos por el desarrollo sostenible, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer este esfuerzo por entender, por delimitar por entender su capacidad en sentido amplio en la implementación de la Agenda 2030, y también por comprender qué papel va a tener en el monitoreo de la implementación de la Agenda 2030. Y a mí me parece que esto es fundamental, sobre todo en un contexto en el cual todos los marcos de cooperación que han firmado los países con el sistema de Naciones Unidas, producto de COVID-19, tendrán que ser revisados de manera estructural. Entonces, puede también tener una colaboración en términos de monitoreo de implementación, y con esto terminaríamos las intervenciones de ustedes y le volvería la palabra a mi colega Mariano Álvarez. Esther. Sí, yo creo que sí, o sea, es central, de hecho, ¿no? En el objetivo 17 de la Agenda 2030, pues te habla de la necesidad de generar alianzas, ¿no? Y de trabajar en un marco multiactor, multisectorial y multiescalar. Entonces, obviamente, en este sentido, la
la ciudadanía tiene un papel central. Yo no sé si hablar de paradiplomacia ciudadana, que igual que Javier, a veces me cuesta muchísimo trabajo el sufijo para, de pronto siento que le resta fuerza, ¿no? al trabajo que se hace a nivel internacional desde los espacios locales. Y en este sentido no sé si sea mejor, y ahí se lo dejo para reflexión a Yair, si tendríamos que hablar más bien desde esto que se ha hablado de ciudadanía activa, de ciudadanía cosmopolita, o sea, desde una visión más del ejercicio mismo de la ciudadanía a nivel global, ¿no? Para efectivamente generar, no solo para observar, por ejemplo, el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel regional, a nivel internacional, y entiendo por su pregunta, a nivel local, tendría que hacer más en el marco justo de estos procesos de gobernanza o de gobernabilidad democrática, donde efectivamente la ciudadanía, ya sea organizada o no organizada, tiene el derecho de observar a los gobiernos en el cumplimiento, efectivamente, en este caso, por ejemplo, de las acciones que tenga que llevar a cabo para cumplir con los objetivos y meta que México, por ejemplo, en este caso, se ha comprometido, ¿no? A lograr en el marco de la Agenda 2030. Entonces, bueno, yo lo pondría en ese sentido. Hay una cosita nada más que quiero regresar ya para no quitar más tiempo. Cuando nos hablaban de los gobiernos, de los gobiernos pequeños, por ejemplo, en este ejercicio o de la posibilidad de acción, de actuar a nivel internacional, creo que también algo que recojo, que decía Javier, y que eso es muy importante, es realmente considerar, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores que efectivamente puedan detonar esta actividad a nivel internacional, a nivel local, ¿no? Que puede ser efectivamente la migración, el turismo, pero también las universidades. Yo recuerdo que una ciudad aquí en México, no voy a decir quién, ¿no? En el occidente, me decía, oye, Esther, queremos impulsar nuestra actividad internacional. Y yo, curiosamente, en un trabajo que había hecho sobre internacionalización de la educación superior y todo esto, le dije, oye, pues justo la universidad de ustedes hace un trabajo a nivel internacional importantísimo, es de las mejores ranqueadas a nivel nacional en este sentido. Entonces mi observación y mi consejo sería muy interesante que pudieran acercarse a esa universidad porque mediante las fortalezas que esa universidad ya tiene, podría ser. Entonces eso es una cuestión. Y otra cosa es que no nos olvidemos que también ahí es un trabajo muy importante los que nos dedicamos a este tema, que lo internacional a nivel local sigue dependiendo mucho de la voluntad política. Y entonces en ese sentido sigue dependiendo mucho de las personas. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo para que efectivamente podamos generar a la larga procesos que vayan institucionalizando y fortaleciendo la importancia que tiene lo internacional a nivel local. Porque también ahí voy a ser muy honesta, no es la prioridad en las agendas locales. Y en ese sentido hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer nosotros para efectivamente demostrar por qué lo internacional es una área estratégica para lograr metas y objetivos que a nivel de desarrollo y de bienestar buscan los gobiernos locales. Eso es todo. Gracias, Esther. Javier. Bueno, lo he dicho muy bien, Esther. Yo estoy de acuerdo con lo último. Lo internacional no puede depender solo de que el alcalde o la alcaldesa tenga ganas y hable idiomas, sino que tiene que tener una institucionalización paralela o como mínimo parecida al grado de importancia sobre la gobernabilidad local que tiene efectivamente la internacionalización y el trabajo en lo internacional. Yo creo que juntar paradiplomacia ciudadana, desarrollo sostenible y monitoreo de la Agenda 2030 son demasiados palabras. Yo me fío muy poco de cuando las cosas se hacen tan complicadas, ¿no? Y como decía Esther también, yo creo que aquí el tema clave es efectivamente la idea de cosmopolitismo y la idea de... O sea, paradiplomacia ciudadana para mí es cosmopolitismo. Por tanto, es la posibilidad de entrada de la sociedad civil transnacional en el ámbito de los asuntos internacionales, ¿no? Acabo diciendo una sola cosa. Yo creo que el monitoreo de la Agenda 2030 no nos tiene que despistar. Los ODS para mí no son un marco de resultados. Para mí son la letra de un cambio en la forma de hacer política global y no los vamos a cumplir o dejar de cumplir del todo, ¿no?
En ese sentido, presentar resultados en relación a los ODS tiene que ser algo un poco más sofisticado que ver cuál es tu ranking y cuál es tu posición, porque eso no dice nunca mucho. Yo creo que aquí este monitoreo sí que es importante, pero está conectado con una rendición de cuentas que tiene que ver con los propios objetivos, un poco con lo que las ciudades consideran que es el reto que les sugiere la Agenda 2030 y por tanto no con 169 metas, sino con una lectura un poco más personal y con unos ODS que son un esquema para el cambio y para un proceso también, ¿no? Entonces, para mí el éxito de los ODS no es tanto el éxito, no solo el éxito del progreso en los objetivos, es inventarnos unos ODS que son un esquema para el cambio y ser capaces de enseñar cuál es el cambio que nosotros estamos haciendo en la línea del desarrollo sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos hemos pasado, pero creo que ha sido una discusión más que gratificante y muy nutritiva para todos aquellos que investigamos estos temas relacionados con la paradiplomacia en sentido amplio. Y le devuelvo la palabra a mi colega y amigo Mariano Álvarez. Muchísimas gracias, Nahuel. Muchísimas gracias también, Esther y Javier. Ha sido un panel, creo que muy interesante. Las preguntas, las participaciones en YouTube lo demuestran. Parte del objetivo de REPIT es precisamente esto, es acercarnos no solamente al estudio de la paradiplomacia y la internacionalización territorial, sino a sus dos ámbitos, el ámbito académico y el ámbito práctico, porque muchas veces, y esto lo hablábamos con Javier cuando fue el encuentro en Córdoba, quienes estudiamos la internacionalización de los gobiernos no centrales, ya sea a nivel de municipio o a nivel intermedio, desconocemos muchas veces cómo se ve desde el ámbito práctico o desconocemos las cosas que Esther hablaba sobre cuáles son las capacidades reales de los municipios y es necesario que podamos acercar estas dos visiones para mantener un dinamismo en el estudio y en la práctica de la paradiplomacia y la internacionalización territorial. Así que muchísimas gracias a ustedes dos y muchísimas gracias, Nahuel, por la moderación. Y no quiero dejar de agradecerles también a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube. Queremos invitarlos, por favor, a que se suscriban al canal, a que nos sigan a través de la cuenta de Twitter, que es @eparadiplomacia, letra E, paradiplomacia, y que sigan también la página web de la red, que es repit.site. Allí vamos a estar incorporando cada vez más contenido, tratando de mantenernos difundiendo los trabajos y las iniciativas que se dan a nivel tanto municipal como intermedio y académico. Siempre que tengan algo que quieran difundir, ya sea una actividad o sea un estudio, por favor, siéntanse libres de hacerlo a través de la cuenta de Twitter o a través de nuestro correo, que es contacto@repit.site. Sin más, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes en este primer seminario y esperamos verlos nuevamente en el próximo. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.